Ya estamos en los diálogos. Ya está la señal a nuestro amigo Adolfo José Delgado, que dice no hay señal, ahora sí. Ya hay, Adolfo. Quiero consignar un saludo a mi hija Stephanie hoy en su cumpleaños. 30, ¿verdad, Stephanie? No sea grosero, no sea grosero, esas cosas no se dicen. Antes de entrar en materia, hay un libro de Janet Dolmus Rayo sobre la historia de Cristo del Rosario. Hoy en la mañana estuve comentando bastante sobre el tema. Aparece doña Graciela Alba ahí entre los fundadores del barrio Cristo del Rosario. Este es un libro que le envió a Javier Clemente Guido hijo, aparece Javier, aparezco yo. Realmente fueron los mejores momentos y estábamos recordando ahora cuando Javier iba a moler pinolillo al molino de los Doña, que quedaba de los Balcanes uno abajo. Hace remembranzas también de lo que fue los Balcanes del Fokker, que eran unos billares cantinas que tu mamá nunca me dejó ir ahí, estaba muy pequeño. De Cardosa y de toda esa gente buena, como decía tu mamá, Javier, que vivía en esa época en Cristo del Rosario. No estaba pavimentado todavía. Siempre recuerdo el tren, la pasada del tren, la primera sección de policía, el arbolito, el cine Triunfo, el cine Rosario, a donde conocí a Pedro Infante. Yo iba con tu abuela Josefana y entonces se paró, estaba tu abuela joven. Ese mismo año, en el 56, muere Pedro y entonces le dice: Pedro Infante, veniste, le dice él, y trajiste al niño. El niño era yo. Entonces me tocó la cabeza. Era una época en que se producían caravanas de artistas mexicanos por todos estos países, en que veníamos, en que era la forma de promoción. No existían las ventajas tecnológicas que hoy en día del internet y de todas esas cosas. La televisión estaba embrionaria todavía. Estamos hablando de mediados de los años 50, una época linda en que la compañía cervecera de Nicaragua tenía solo una camioneta y se promovía con aquella canción de Pee Wee Herman. Siempre recuerdo una señora, porque ellos pagaban 10 cordos al que bailara mejor, y era una pobre señora, se puso a bailar y eso conmovió al de la camioneta y se ganó ella los 10 cordos en aquella época. Fue definitivamente una época bella. Quiero felicitar a la señora Janet por el trabajo que hizo. Es muy bueno y hace falta realmente más historias sobre Nicaragua. Por eso siempre yo me he inclinado a la expresión de Bertrand Russell: el país que no conoce su historia está condenado a repetir los mismos errores. Se hace importantísimo y necesario que cada uno de nosotros conozca cómo ha sido la vida en este país. Pasando al tema... Solo quería meter un comercial, Alan. Yo les recomiendo que busquen el semanario La Calle que producimos en el Grupo Trinchera. Bosco León Báez se ha convertido en un historiador de los barrios de la Vieja Managua y personajes de la Vieja Managua, y en los últimos 3 años ha publicado, Alan, no menos de 150 crónicas reconstruidas con gente de los barrios, con fotografías de la época, que hemos venido publicando semana a semana en el semanario La Calle. Hay que pedirle al voceador, porque algunos voceadores quizás no la andan, saben de qué periódico es, o llamar a Trinchera. Pues. Aquí lo vende Lucrecia. Aquí hay, por ejemplo, en la radio, vale 5 pesos, y por eso te decía que era un comercial, pero efectivamente vale la pena. Si alguien quiere conocer la historia de Managua, que se consiga una pequeña colección de estos artículos de Bosco León, porque son extraordinarios. ¿Ustedes los tienen ahí en Trinchera? Ahí está la colección y ahí pueden llegar directamente a la oficina. Eso queda del semáforo de la Tendería, una al sur, 20 varas hacia abajo.
porque vale la pena. Pues a mí me sorprendió, por eso te lo mandé a vos y se lo mandé al mismo Bosco, este librito que está haciendo la sección cultural de la Alcaldía de Managua con Clemente Guido Hijo. Entiendo que son varios los libros que tienen. Pablo Emilio Barreto creo que escribió 1 o 2 sobre Managua, y hay otros más, pero vos tenés razón, Alan. El pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla, y bueno, eso tiene que ver mucho con lo que estamos viviendo en el momento actual. Bueno, hoy es un día, Alan, que como cuando ocurren cosas extraordinarias, al día siguiente es como que de repente bajara. Después de la tempestad, la calma. Aquella calma después de la tempestad, porque lo que vimos ayer es increíble. La condena ha sido mundial. Alan, vos no podés provocar, y esto tiene que ver con la cordura, porque digamos hay políticas agresivas, hay decisiones agresivas, en ocasiones metes las patas y a veces te la jugás. Eso los individuos como los gobiernos. Entonces, Alan, cuando el domingo vos mandás a un tipo a que meta 4 balazos a una cuadra donde vive el embajador Adobo, la embajadora de los Estados Unidos, y al día siguiente le apaleás al embajador del Papa en Nicaragua, es que dos cosas: o estás arriesgando demasiado o ya perdiste la cordura, y me da la impresión que aquí ya están perdiendo la cordura, porque esas dos cosas, además de que apalean un cardenal de la iglesia, independiente de que sea un negrito polito de un barrio de Managua, apalean también a otro obispo de Masaya y a otros sacerdotes. Después saquean y destruyen la iglesia de Jinotepe, que vos conocés perfectamente bien y yo también, ¿verdad? Y quiebran todos los objetos que son realmente, que tienen un valor religioso profundo para los católicos. Luego las tiran a la calle y les pegan fuego. El San Miguel Arcángel, por ejemplo, tenía un balazo, le metieron un balazo a la imagen en la cara, se le abrió un hoyo. La Virgen de Cuapa, si no me equivoco, que estaba ahí, la destruyeron junto con los en fin, lo de ayer fue una locura total, una cosa incontrolable, irrefrenable. Y hoy están las condenas mundiales. Es decir, si todavía tenías personas que o gobiernos que hablaban por voz y que tenían y que apostaban al diálogo, hoy en día te están condenando o están condenando al gobierno. Realmente da mucho de qué hablar esto. Son 637 furgones los que estaban en Carazo. Esa fue otra cosa. Ya están en Panamá, ya hablaban unos choferes. Después de los incidentes estos a los que te has referido hoy, lograron salir. Se volaron, dice un chofer panameño que dio declaraciones a una agencia de prensa, 37 días varados ahí. O sea, ¿cuánta mercadería se debe haber perdido en esta situación? Porque eran parte de los tanques, ¿verdad? Entonces, por un lado, digamos, el hecho que vos estás destacando, y por otro lado, digamos, esos furgones que no debieron haber estado ahí en ningún momento. Otro tema, Javier, que yo planteaba, me decían que hay una negociación ya entre UPANIC y el gobierno, o conversaciones en relación con todas estas propiedades que se han tomado, particularmente, con excepción, digamos, la de Piero Cohen, pues que aparecieron allí unos individuos liberando la propiedad extrañamente, y me llamaba mucho la atención. Yo decía, ¿por qué no me llegan a liberar también esto? No sé, pues el costo de esto. La radio que está tomada por una serie de gente con pañuelos en el pescuezo rojo y negro, amarrados, ¿verdad? Pero yo no soy Piero Cohen. De todas maneras, es interesante esto, a ver, porque mucho se ha hablado sobre el tema, ¿verdad? Y hay una intersección, entiendo que de Hernán Estrada, en relación con las tierras y platicarla, digamos, con los afectados. Yo espero que me tomen en cuenta, pues, porque realmente esto es un despojo, lo que nosotros hemos sufrido
nos han quitado, nos han sornagueado la antena, la han sacado fuera del aire en varias ocasiones, y seguramente, como decía Fabio en sus intervenciones aquí, que nosotros pasamos, uno de los grandes problemas es sintonizar bien la antena para que haya una buena emisión de radio. Bueno, en lo personal pienso que lo correcto es devolverle las propiedades a la gente. Durante años, fíjate bien, durante años los nicaragüenses pagamos, y estoy hablando de todos, sandinistas, liberales, no liberales, socialcristianos, gente sin partido, pagamos varios miles de millones de dólares por las propiedades confiscadas en los años 80 y legalizadas a principios de los 90 a través de los decretos de la piñata. Hombre, costó mucho recuperar la confianza en el país, hasta que finalmente hace algunos años, y esa historia la conoce muy bien el procurador Estrada, porque ha sido en su administración que se finiquitó el tema de los waivers. Costó mucho que Estados Unidos y Nicaragua llegaron finalmente a un acuerdo sobre este tema, pero lo que quiero decir, Alan, es que esos miles de millones de dólares pagados en indemnizaciones, los pagaron los pobres, los pagaron los ricos, los pagamos todos aquellos que contribuimos al fisco de alguna manera. Entonces no es posible que hoy, después de una decisión política como la que han tomado, de ordenar tomas de tierra, volvamos nosotros a pagar esas tierras con nuestros impuestos, Alan. Eso no tiene ningún sentido, excepto el populismo irresponsable que ha practicado el gobierno en los últimos años, y que hoy en día pues parece fuera de control, porque da la impresión que el presidente se siente con la capacidad de desatar guerras, pelearse contra todo el mundo, ¿verdad? Y eso como ordenar tomas de tierra, y mientras al amparo de todas estas cosas hacer un montón de cosas que realmente son sospechosas, son raras, pues. Yo quiero agradecer a toda la gente que nos escribe, que está pendiente desde antes que empecemos. Mire, es muy difícil, nosotros exponemos nuestro punto de vista. Nos escriben sandinistas, antisandinistas, gente que quiere que se vaya a la Rosario y Daniel, gente que quiere que se quede. O sea, nosotros exponemos nuestros puntos de vista, hacemos nuestro propio análisis. No es nuestro interés quedar bien con un sector, ¿verdad? Ni aupar, ni nos pagan tampoco para estar cegados en una sola línea. El análisis es periodístico, y en ese sentido, digamos, estoy seguro que tenemos la comprensión de todos, pero son puntos de vista, y ustedes nos escriben, y nosotros nos sentimos muy bien que estén pendientes de lo que nosotros vamos a decir. Efectivamente, Alan. Bueno, ¿qué otra cosa ha pasado hoy, además de las reacciones que continúan, Alan? Mañana hay una sesión en la OEA, en donde se van a presentar nuevos informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, del Alto Comisionado de Naciones Unidas, la representación, ¿verdad? Y el MECENI, que es la misión de expertos que está aquí. Pero, Alan, está circulando hoy el rumor, ¿te acuerdas que ayer dimos como una noticia exclusiva que se encontraba aquí el enviado del Senado, del gobierno de Estados Unidos, el señor Caleb McCarthy llegó al país el domingo y ya tuvo un encuentro con el presidente Ortega? Pero el rumor es que el señor que el senador Paul Corker, para el que trabaja Caleb McCarthy, podría llegar en las próximas horas al país, si es que no está aquí ya. De nuevo, el presidente Ortega negocia directamente con Estados Unidos. El senador Corker le ha dado tiempo para que el presidente Ortega adelante las elecciones. Les repito, hace algunas semanas estuvo el señor Caleb McCarthy
le vino a decir al presidente Ortega que ya no podían defenderlo más, que las presiones sobre la Casa Blanca y el Senado eran enormes y que posiblemente el sector que está impulsando las sanciones contra el gobierno de Nicaragua iban a tener, en la medida en que se desarrollaban los acontecimientos, más, digamos, más fuerza para pedir sanciones. Se lo dijeron hace menos de un mes. El presidente Ortega se limpió con eso y continuó con su plan. Si acaso viene el senador Bob Corker, seguramente va a ser para asegurarse que Daniel Ortega va a adelantar las elecciones. Pero hay un elemento en todo esto. Daniel Ortega quiere negociar directamente con Estados Unidos. Lo está haciendo. Y no con el diálogo. Entonces ya lo suspendió. Hoy anunció que suspendía el diálogo. Lo cual significa, después de la paliza que le dio a los obispos, que lo descarta como instancia. Si Estados Unidos decide negociar directamente con el presidente Ortega a espaldas del diálogo nacional y a espaldas de los obispos, pues Estados Unidos va a cometer un grave error que seguramente va a ser rechazado por el pueblo de Nicaragua, pero bueno, la política es la política. Después de negar de que van a adelantar las elecciones, la venida de un tipo del calibre del senador Bob Corker, que repito, es el presidente del Comité de Relaciones Internacionales del Senado, el personaje que ha estado deteniendo la aprobación de NICA Act, ahí fue donde él lo frenó para darle una oportunidad al gobierno de Nicaragua a rectificar. El gobierno de Nicaragua lo que se tomó es todo este tiempo para apalear a la gente, para crear caos, crear terror. Eso no le ha funcionado, este país sigue mal. Pero si ahora le va a decir a los Estados Unidos que él va a adelantar las elecciones, pues realmente esto va a causaría un efecto enorme. Posiblemente lo anuncie en el repliegue o va a esperar hasta el 19 de julio, porque él está tratando de ver cómo logra recuperar un control del país que ha perdido. O sea, le faltaría agarrar a balazos los tranques del centro y del sur del país, y después veremos cómo va a regresar a la política, porque realmente está más aislado que nunca. Solo ese pequeño hilo le está funcionando, y vamos a ver si tiene la cordura de aceptar por cualquier vía que sea el adelanto de las elecciones. Repito, él quiere hacerlas de Maduro, que Maduro le hizo eso a la oposición, le dijo una fecha y después las adelantó para ver si los agarraba movidos. Esta vez la situación es distinta, ¿verdad? Nicaragua no es Venezuela y no hay manera de compararlas, Alan. Mira, Pepe Rubén nos escribe, y es sobre el tema que hablamos ahora antes de venir para acá. La gente quiere vernos en YouTube más tranquilo. Buscar la página de Trinchera, Pepe, directamente en YouTube más tarde, cuando la haya subido nuestro ingeniero técnico que tenemos en informática, ¿verdad? Porque en estos momentos nos puedes ver directamente en Trinchera de la Noticia y en Facebook Live, o en Ustream. Pero más tarde, digamos, cuando ya se haya subido, ya quede eso ahí. Pero hay que buscarlo en Trinchera de la Noticia. Yo no lo encontraba también porque buscaba diálogos. Pero diálogos hay un montón en América Latina y en España. Sí, el diálogo está ahí alojado en el sitio de Trinchera de la Noticia. Es más seguro y está más... bueno, lo acaba de poner Werner. Ese vínculo que ven ahí, ese link que ven ahí, lo pueden seguir. Ahí llegarán al Facebook de Trinchera de la Noticia. Ahí al sitio de YouTube donde están los programas de diálogo, para que lo vean cuando quieran, el de hoy, el de ayer, el anteayer, y desde hace meses está ahí almacenándose. Mira, a mí me gustaría que fuera más claro si el diálogo aquí va a seguir. Yo no estoy muy claro en eso, porque el gobierno puso una condición, que no se tocaran los tranques, que era la condición que ponía antes, que quitaran los tranques, ¿verdad? Y que se hable de la democratización. Esa condición, digamos, contradice la que traían anteriormente,
pero sería bueno, o sea, me parece, digamos, Estados Unidos está pendiente, nosotros somos la antesala de los Estados Unidos, somos el traspatio. Yo le recomiendo a la gente que mire, digamos, Guatemala en la época de Arbenz, para que miren cómo participa los Estados Unidos en las transformaciones y cambios de gobierno. Lo pueden ver en YouTube, ¿verdad? Y otras, digamos, como la de Salvador Allende y otros personajes de América Latina, que en veces se me asemeja un poco, porque he tratado de estudiar hasta donde me ha sido posible estos reportajes que son hechos casualmente por los Estados Unidos, ¿verdad? O por gente de los Estados Unidos. De todas maneras, la negociación siempre termina con los Estados Unidos. Cuando los Estados Unidos mete, digamos, armas a gente para derrocar a Arbenz, estos no resisten al ejército guatemalteco hasta que bombardea con sus aviones el Palacio Presidencial de Guatemala. En el caso de Chile también bombardearon el Palacio de la Moneda. Hay interesantes reportajes también en relación con la vida de Fidel Castro, o sea que este tiene los Guinness Record, que siempre se lo querían tirar y no podían. Y a propósito, Javier es uno de los pocos periodistas de Nicaragua que ha entrevistado personalmente a Fidel Castro en su mejor momento. Sí, en 1980. Sí. Que sería bueno, Javier, porque es parte de la historia. El comunismo para mí es parte de la historia y es un adefesio de la humanidad, ¿verdad? Que publicaras un día esa fotografía donde estás entrevistando a Fidel, me parece que es un avión. En su avión, sí. En su avión. Sí, esa es una buena historia, la vamos a contar. Vale la pena. Lástima que no... Vos sos un hombre de muchas anécdotas, Javier. Sí. Sos para mí, y lo he dicho siempre, el mejor periodista que tenemos en Muchas gracias, Alan. Vamos a lo serio ahora, sigamos hablando del país. No hay duda, Alan, de que la suerte del país pasa por lo que haga el presidente Ortega. ¿Estamos claros? Él tiene la pelota en su cancha, él está en capacidad de escoger o no en qué terreno quiere negociar. Hasta ahora el Departamento de Estado ha dicho hay que ir al diálogo. Inclusive ayer Francisco Palmieri, que es el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, decía en un mensaje de condena a lo que ocurrió en Carazo, en la iglesia de Jinotepe y después en la de Viriamba, que destrozaron también. Él decía que hay que volver al diálogo y encontrar una salida pacífica. O sea, hasta ahora Estados Unidos ha apostado al diálogo. ¿Qué papel, en qué línea, en qué cuerda más bien está el señor Bob Corker, el senador Bob Corker, negociando? Es una figura de un alto nivel en la política de Estados Unidos, un republicano, goza de prestigio, y él puede tomar una decisión que al final tendría que ser ratificada en el diálogo nacional, porque si el presidente Ortega adelanta las elecciones y no hay un acuerdo con, digamos, la Alianza Cívica en este caso, la situación se va a volver más complicada. Mira, eso no va a resolver la crisis. Tomás Borges, Javier y Humberto Ortega, en su mejor época, cuando estaban en el poder, decían: vamos a dialogar con el dueño del circo y no con los animales. Esta es una vieja práctica del frente, la negociación directa con los Estados Unidos, Javier. O sea, no la están inaugurando, así como dijo Tomás Borges, que no iban a dialogar nunca para la guerra y que nos pasaríamos contando todas las estrellas del mar. Y yo estuve en Zapopan cubriendo con Ana María Ruiz las negociaciones que ahí se dieron. Después dijo Tomás Borges, en vida, de que tenía que hacer todo el frente, pero no dejar el poder. O sea, en política, Javier, la última palabra no se ha escrito. Así es, totalmente de acuerdo, Alan. Pero recordemos que el señor Corker no es el dueño del circo. El dueño del circo es Donald Trump. Y hasta este momento Donald Trump no ha dicho: esta boca es mía en cuanto a Nicaragua. El que sí ha hablado es el vicepresidente Pence, que obviamente tiene el respaldo del Partido Republicano, tiene el respaldo de la administración. Y tiene el IRI aquí en Nicaragua con Félix Maradiaga.
Bueno, esa es otra historia interesante que podríamos analizar. Y en segundo lugar, Alan... Me cae bien Maradiaga, fíjate. Sí, el Departamento de Estado, en el que está el canciller o secretario de Estado, Mike Pompeo, hasta ahora ha sido crítico de la administración sandinista y también ha sido duro. Ha aprobado las sanciones al círculo íntimo y a otra gente del gobierno del presidente Ortega, pero también ha llamado a dialogar. O sea, hasta ahora la línea oficial es no dejarle pasar nada a Daniel Ortega, sancionar, elevar las sanciones porque las van subiendo y apostar por el diálogo. Mira, ¿cuál es la línea de Corker? No sé hasta ahora. Mira, obviamente la señora Ron Letting ha sido una persona muy interesada en Nicaragua. Es una lástima que no la hayan dejado venir, pero también ponen en boca de ella o en las noticias como colectiva personas que no están. Y entonces me parece que también aquí hay personas interesadas en que hay que joder a este, hay que tirarle a este tiene que aparecer. Esta es una señora muy seria, pues, como senadora de los Estados Unidos, pero me da la impresión, hasta en una investigación que yo he hecho, que no ha dicho exactamente. Ella dijo anteriormente que Chico López decía. Fidel Moreno aparece, digamos, aquí como emergente y como sancionado. Se había hablado de que la sancionada iba a ser la jefa de la policía y apareció el subjefe, pues consuegra de Daniel. Entonces, o sea, me parece que debemos de apegarnos más a la objetividad por la trascendencia que tiene el hecho de esa famosa ley Magnitsky, Javier. Bueno, Alan, Estados Unidos puede hacer lo que quiera, ¿verdad? En cuanto a tomar decisiones basadas en su ley. Dice ayer de que no toquemos a Maradiaga porque me cae el avispero, dice en contra de Maradiaga. Totalmente de acuerdo, ¿verdad? Que no toque el avispero. Muy simpático, sí. Estados Unidos, sin embargo, Alan, recordad que han habido un montón de políticos. Aquí yo siempre he estado en contra, y vos también, de aquellos que corren a Washington a pedir que voten un gobierno para subirse ellos, ¿verdad? O que hagan el trabajo que no pueden hacer. Aquí siempre hemos estado en contra de eso. Habrá que ver qué día dejamos de andarle pidiendo a Mr. Yankee, mire, ese me está sacando la lengua, mire, ese me está molestando y hay que hacer las cosas en este o X sentido. Gracias, Bartolo. Cómo me alegra que estén pendientes tanto de lo que nosotros aquí comentamos. Bartolo Díaz, un buen amigo. En todo caso, Alan, Estados Unidos está desde hace años en una actitud de recuperar el traspatio, y vos lo decías anteriormente. Es bastante difícil que nosotros como país nos escapemos de la influencia de Estados Unidos, no hay manera. Como también Ucrania y otros países de la zona del este van a escapar a la influencia de Rusia. De Rusia. Por eso yo me acuerdo de lo que decía Cantinflas. ¿Quién tuvo miedo? Agarró Putin, se tomó el puerto este de Kiev, ¿verdad? Y un gran territorio y las playas de ellos, por lo que ha sido su centro de veraneo histórico. ¿Quién dijo miedo? Dice, se quedó con eso, arrancó el tuco y se quedó con eso. Y después se metió a dos países, Osetia del Sur, y el único que lo reconoció fue el presidente Ortega, ¿verdad? Pasaron años, inclusive pasaron creo que 2 años. Dice Eric Cabrera. Sí. Por otra parte, Alan, es bastante difícil que, repito, nos escapemos del área de influencia de Estados Unidos, y Estados Unidos hoy quiere tener el control. Tienen entre ceja y ceja a Venezuela, y para ellos eso es lo fundamental ahora. El día que le pongan tanta presión al presidente Ortega como se le han puesto a Venezuela, no creo que aguante. Así que aquí a Venezuela le han dado duro. Aquí no hay petróleo, aquí no hay nada. Venezuela tiene petróleo, tiene oro, tiene hierro, tiene níquel, es un país muy rico.
y le compra a Estados Unidos el 15% de su producción petrolera. Nosotros aquí ¿qué es lo que tenemos? Arroz, frijoles, que se llevan los salvadoreños, el azúcar que hace pela y que lo venden más caro aquí en Nicaragua que como lo venden en el mercado internacional, y el ron Flor de Caña, que es uno de los mejores rones del mundo. Hasta ahí llegamos, Javier. Y el café. Sí, entonces, Alan, están concentrados en Cuba. Trump deshizo todos los acuerdos que dejó hecho Obama. Están concentrados en Venezuela. Ahora nos está tocando el turno a Nicaragua. Ya pasaron encima de Ecuador. Van a echar preso a Correa un día de esto. Lula lo echaron preso. Un juez dijo que lo liberó, un juez pidió liberarlo y a las 2 horas lo mandó a echar preso de nuevo. En Argentina ya no están los Kirchner. Entonces, Alan, somos el perro flaco de todo este grupo y definitivamente no tenemos el peso específico como para negarnos, como Venezuela se niega, a ser parte de la órbita de Estados Unidos. No queda de otra. En el caso de Nicaragua, el presidente Ortega no tiene la capacidad ni la fuerza para salirse de ese círculo en el cual él ha formado parte también de una manera descarada de los intereses de Estados Unidos en la región, porque cuando se vino la oleada de cubanos que venían sobre Centroamérica, él fue el presidente Ortega el que detuvo a los cubanos para hacerle el favor a Estados Unidos. El que anda cazando drogas por todos lados, que van para Estados Unidos, no vienen a Nicaragua, es el presidente Ortega. El que ha frenado la migración de africanos y de haitianos hacia el norte ha sido el presidente Ortega. O sea, uno de los mayores colaboracionistas de Centroamérica con el gobierno de Estados Unidos ha sido el del presidente Ortega. Todo lo demás de socialismo, gobierno para el pueblo y las consignas antiimperialistas son basura, porque sencillamente él ha sido un gran colaborador de Estados Unidos hasta ahora, que es lo que les está cobrando, y le está diciendo: yo he trabajado con ustedes, he quitado droga, he hecho esto, ¿por qué me hacen esto? Eso se puede leer entre líneas, ¿verdad? Ahora vemos lo que tantas veces se ha dicho en la historia, y es que Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses, y en la medida que el presidente Ortega comparta los intereses de Estados Unidos, pues no iba a tener una guerra. Pero ahora que se ha puesto en la vía contraria a los intereses de Estados Unidos en Nicaragua, hoy perdió el favor de Estados Unidos y le están diciendo: adelantar las elecciones, o sea, solo vas a tener un año más de gobierno, en el mejor de los casos, en el peor de los casos, pues. Pero le están diciendo adelantar las elecciones. Los intereses de Estados Unidos han cambiado en Nicaragua, y eso es lo que marca hoy el cambio que vemos. Bueno, mira, Estados Unidos, bien lo acabas de definir, no tiene amigos, lo que tiene son aliados, y lo acaba de mostrar en estos momentos el presidente Trump con el gordito este de Corea del Norte. O sea, de la noche a la mañana se convirtió en una alianza. La BBC de Londres preguntaba: ¿y ahora cómo vamos a enfocar al gordito? Porque la cosa era desacreditarlo hasta donde se pudiera, pero ahora el gordito, digamos, está del otro lado. Esa ha sido la historia de siempre de los Estados Unidos. O sea, no es desde ahora. Sí. Cuando aquí viene Squire a Nicaragua a ver la zona del canal, que es la que está haciendo este Wang Jin, que es el trabajo que dejó Squire, y que de fondo, me decía un amigo turco, el problema de Nicaragua es el canal inconsulto con los Estados Unidos. Ahí radica, me dice, el origen de todo esto. Se le haya cometido el error de ir a Londres y decirle a los ingleses: háganlo ustedes. Cambió el poder. Inmediatamente. El poder. Y le mandaron la nota Knox, ¿verdad? Así es. ¿Por qué? Porque Estados Unidos nunca, a pesar de que los tiempos han cambiado, la mentalidad imperial continúa siendo la pauta fundamental de la política de Estados Unidos. Hasta hace unos días, hasta hace una semana, Alan, todos creíamos que la época de las invasiones se había acabado. Inclusive la congresista Ileana Rosa, con un tuit, alguien le habló de invasión a Venezuela y a Nicaragua, y ella dijo: los tiempos de las invasiones se acabaron. Hombre, el Miami Herald
publicó un reportaje diciendo que hubo una reunión en la que el presidente Donald Trump le propuso a su equipo invadir Venezuela. Para que estemos claros, ¿verdad?, de que esa mentalidad imperial después de 2 o 3 siglos todavía se mantiene. La invasión de Panamá puede ser que no sea la última, puede ser que se dé en el futuro, en la medida en que se deterioran las relaciones con Venezuela. Entonces, la oposición que el presidente Ortega pueda hacerle a los Estados Unidos va en su contra. No va en contra del pueblo de Nicaragua. Mira, hay una serie de contradicciones. El mayor defensor que tenía el gobierno de Ortega y su señora siempre fue Chanito. Hasta le decían Chayito, León Núñez. De repente las cosas cambiaron. Sí, la vida es cambiante y la política es cambiante también, Javier. Incluso ha demostrado Chanito, digamos, mucha personalidad, porque no ha consultado a la gente del COSEP en relación con una serie de decisiones que seguramente debía de hacerlo, porque el COSEP agrupa a instituciones, digamos, a diversas instituciones. De todas formas, Javier, yo sigo pensando que la jugada de Ortega es esa. Ahora sí pienso que el diálogo nacional debe de ir a la par de las negociaciones que hagan con los Estados Unidos, definitivamente. Mira, va a ser una pena que él acuerde con un senador de Estados Unidos una solución que pasa, porque no hay otra opción. Ni siquiera el presidente Ortega se va a poder sostener solo en el poder hasta el 2021. El diálogo nacional no puede convertirse en el ratificador de las negociaciones por debajo de la mesa que se están haciendo con Estados Unidos. Estados Unidos tiene que ser transparente. El senador Bob Corker tiene que decir que está negociando en Nicaragua, porque en su país no lo dejarían hacer estas cosas. Mira, si encuentran al senador Bob Corker, por ejemplo, negociando por debajo de la mesa con Putin, se armaría la de San Quintín, ¿verdad? Yo quiero expresar, Javier, en primer lugar, no, yo no te interrumpo, más bien la gente dice que quiere que yo hable más, pero quiero decirles una cosa. El otro día la discusión era porque mencioné a, ¿cómo se llama el deliri? No, ahí déjalo tranquilo. Ya se quemó, ya ese cohete subió y ya explotó arriba, hubo muchas luces y ahora la discusión es, digamos, los puntos de vista que hoy exponemos. Ya se los expliqué a todos. Mira, vos quemaste a Maradiaga y el Pingüino quemó el sábado pasado, el viernes pasado, quemó a Juan Sebastián Chamorro en un incidente que se vio en la televisión. ¿Te diste cuenta, no? Que a veces nos pasa aquí, a veces nuestro controlista deja abiertos los micrófonos que tiró la gorra al suelo como el borugo. No, hombre, te voy a contar entonces, y le voy a contar a aquellos que no conocen de ese incidente. El viernes, que se está dando el programa Cuarto Poder en 100% Noticias, se dio un problema técnico y Miguel dice, bueno, vamos a resolver el problema técnico y volvemos. Y el switcher, así se le llama, al que está ponchando las cámaras, qué cámara va, qué sonido va, etcétera, el switcher dejó correr la transmisión. Gracias, Pepe. Los que estaban sentados en la mesa creyeron que estaban fuera del aire y Jaime Arellano comenzó a criticar a Juan Sebastián Chamorro porque dice que se lanzó a su candidatura y que ahora está utilizando al FUNIDES para promover su candidatura y que es una barbaridad porque este no es momento de candidatura, lo cual hemos hecho en este programa también. Entonces se armó, Alan, un escándalo, pues, porque el Pingüino criticó prácticamente al aire, porque es cierto que estaban resolviendo un problema técnico, pero estaba en audio. Pero salió video y audio, ¿no? Entonces, Alan, realmente todo aquel que intente sacar la cabeza en este momento, candidaturándose, oreándose, realmente va... Miguel Mora todavía no lo he oído decir yo quiero ser presidente de la República, pero Alan, no es este el momento, y esa es una de las males, así como uno de los males nicaragüenses es la inmediatez. Todos queremos que las cosas sean ya y nos parece que ya son, ¿no?
Muchas veces pasa esto en el aspecto técnico y aquí nos cuidamos hasta donde es posible, porque hay comentarios como cuando Mujica dijo la vieja y el tuerto. No, pero eso lo hizo intencionalmente, pero efectivamente probablemente se refería a los Kirchner. Se refería a los Kirchner y le dijo la vieja y el tuerto. Dice, eso es peor la vieja que el tuerto, dijo, ¿verdad? Hablando de la presidenta Kirchner en ese momento, ¿no? Hay viejos palomas y viejos serios, ¿verdad? Mujica es un viejo palomazo. Al punto, pues, que cuando le llegaron a ofrecer $1 millón por su Volkswagen, dijo que no. Dice un oyente, uno de los oyentes, que por qué no pensar en candidatos presidenciales, no es cambio lo que queremos. Hombre, pero porque no estamos en campaña electoral y en este momento cualquier cosa que vos hagas para desviar la atención de la Alianza Cívica, que no sabemos si se va a presentar va a presentar candidatos presidenciales o saliendo de esto cada quien se reagrupa como quiere, o bien, Alan, pero no es momento actualmente de estar como Michael Healy, pues, que dicen que también anda en plan de ese tipo. Pero bueno, uno puede viendo el asunto de la propiedad ya con Hernán y esas cosas. Sí, sería una barbaridad si les compran las tierras, Alan. Yo creo que seguir sacando dinero del presupuesto de la República para indemnizar y pagarle a los dueños de tierras tomadas es de nuevo otra arbitrariedad, porque lo que tienen que hacer es devolverla. Mira, yo me siento cómodo y en la primavera solo quiero que me saquen a la banda de delincuentes que están ahí con el pañuelo rojo y negro amarrado en el pescuezo. No me quiero ir a Tipitapa, pero existe la ley, la declaratoria de utilidad pública. ¿Ah? Eso es cuestión de una hora. Solo que manden a un grupo de esos muchachos asesinos que andan de civil con AK-47 y les dicen, desalójenme ahí, como golpearon ayer a los obispos y todo, con solo esa actitud te lo sacan ya rápido. Sí, obviamente no queremos que maten a nadie, ni queremos que golpeen a nadie, no es necesario. Si yo me llamara Piero Cohen, Javier, pero yo soy Alan, y vos sos Javier, y somos de Cristo el Rosario. Como diría... Hijos de la Graciela Alba. Así, Leonel, como diría mi hermano Augusto, no me den cuerda y me ponga a caminar, ¿verdad? Porque nosotros ya venimos de regreso, ya hemos visto bastante como para entender cómo son las cosas en este país. Ya vino Herrera a correr, no. Pero quizá valga en algún momento determinado analizar el escenario de unas elecciones adelantadas y qué podría ocurrir. Por lo pronto mañana, alguien que preguntó, mañana hay una sesión en la Organización de Estados Americanos donde se van a presentar informes más actualizados de las comisiones de derechos humanos que están aquí, como MECENI y como la CIDH. Ahora el Consejo Permanente está presidido por Costa Rica y seguramente los ticos van a tratar de... Pero, Alan, hay una baja, por lo menos hasta en los próximos, hasta que tome posesión Andrés Manuel López Obrador, ya su canciller futuro, Marcelo Ebrard, que fue alcalde de Ciudad de México, dice que no se van a meter con Venezuela ni con Nicaragua, que eso es injerencismo y que ellos no van a entrar. O sea, se ganó un aliado el presidente Ortega. Ya ven pues. Ya ven pues. Bueno, antes de irnos, quiero decirle a Manuel Elvir que yo no renuncio a la propiedad privada si yo no soy comunista. Yo quiero mi terreno, si me ha costado mantenerlo, ¿verdad? Y mantener ahí la radio. Y a los oyentes que dicen que quisieran que lo hiciéramos 2 veces este programa, aburriríamos, pero ahí estamos en YouTube más luego, y estamos también, hay un reprise aquí a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde. 3 de la tarde, dice nuestro ingeniero de sonido. Así que así es la cosa. Hasta mañana.
La Calle, el único semanario con circulación a nivel nacional, con deportes, sucesos, farándula, pasatiempos, horóscopo, la modelo de la semana para coleccionar. Todo lo que acontece en el país y en tu barrio. Pedida por 5 pesitos. La Calle